Un saludo a ti que tienes la oportunidad de acompañarnos una vez más para poder meditar un poco en la palabra de Dios y poder tener una idea de lo que ella tiene para nuestra vida. En nuestra lectura a lo largo de este año hemos ido avanzando y hemos tenido diferentes reflexiones que nos llevan a entender un poco mejor todo lo que la Biblia nos dice, lo que Dios quiere comunicarnos a través de ella. En el tiempo presente estamos ahora en la carta a los Efesios, cuya lectura hemos iniciado el día de hoy y que nos ocupará todavía para el día de mañana. Así que quiero compartir contigo algunas de las ideas más esenciales que encontramos en esta carta, con el propósito de que puedan serte útiles para que en tu lectura puedas comprenderla todavía con más claridad. Con estas ideas puedas adentrarte más en la palabra de Dios y obtener con la dirección del Espíritu Santo enseñanza importante para tu vida. La carta a los Efesios, una de las cartas del apóstol Pablo. Esta carta escrita desde la prisión, de hecho es una de las 4 cartas escritas desde la cárcel, dirigida a la iglesia de Éfeso, una ciudad importante del primer siglo, con muchas características diferentes, una sociedad con una cultura con ciertas complicaciones que hacían un tanto difícil el avanzar en el cristianismo. Sin embargo, pese a todo el ambiente de idolatría, sobre todo que imperaba en la ciudad de Éfeso, Dios permitió que su palabra se extendiera, que la iglesia creciera y que muchos fueran alcanzados para salvación con las nuevas del Evangelio. De tal manera que entonces el apóstol Pablo escribe a esa iglesia que ha estado creciendo, a esa iglesia que necesita cada día conocer más a Dios y ser fortalecida en su relación con Él. Y precisamente el tema en el cual se enfoca más el apóstol Pablo en esta carta es hablar de la iglesia. Esa es una de las temáticas más importantes que encontramos en esta carta a los Efesios. Y todas las ideas que podemos encontrar y que vamos a mencionar rápidamente tienen que ver con esta idea principal, la iglesia de Dios. Así que iniciemos entonces a ir enumerando un poco de manera ordenada estas ideas importantes que espero que en tu lectura puedas detenerte todavía y analizar a más detalle cada una de ellas. Dios habla entonces a través del apóstol Pablo para enfatizar en primer lugar que la salvación, el alcanzar a las personas y redimirlas para formar lo que es la iglesia, en el conjunto de todos los redimidos, la iglesia, el plan de salvación es algo que ha comenzado en el corazón de Dios. Capítulo 1 nos lleva a entender, especialmente de versículos 4 al 7, aunque todo nos habla en ese sentido, pero la idea central es que el plan de salvación está en el corazón de Dios. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Él nos predestinó para ser salvos y con un propósito muy específico, ser para la gloria de Él. La iglesia, cada creyente sumado a los demás, nacen en el corazón de Dios desde la eternidad. Aún desde antes de formar el mundo, todo lo que vemos que nos rodea, Dios ya tenía en su corazón quienes iban a ser redimidos para Él. Y los escoge con un propósito, que vivamos para su gloria. Es interesante, no voy a abundar, les dejo aquí para reflexionar en esto, pero el propósito principal de la salvación no es nuestro bienestar. La idea más importante de la salvación no es ni siquiera librarnos del infierno. Ahora, no estoy diciendo que esto no sea cierto, sí. Parte de todo el plan de salvación es liberarnos de las consecuencias del pecado, que es estar para la eternidad en el infierno.
Pero más allá todavía que eso, el plan de salvación está centrado en Dios mismo. El propósito es que tú y yo, siendo redimidos por Jesucristo, vivamos para la gloria de Dios, que nuestra salvación sea alabanza de la grandeza, de la misericordia de Dios. Entonces, el inicio de la iglesia no radica en el primer siglo. No comienza con la predicación a judíos y gentiles y comenzando a formarse el grupo de creyentes, como el caso de Éfeso, donde había judíos y había gentiles. No, la iglesia comienza desde la eternidad en el corazón de Dios. Después en el capítulo 2 encontramos de manera un tanto rápida, pero con bastante profundidad, si entramos a detalle vamos a encontrar mucha riqueza en el capítulo 2. Encontramos ahí el proceso por el cual Dios forma a la iglesia. Primero, nos enfatiza que los seres humanos estamos perdidos en nuestro pecado. Antes de ser iglesia, antes de ser salvos, antes de que Dios nos redimiera y nos juntara a todos para ser su pueblo, todos, dice, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. De allí nos saca Dios. Dios no escoge a gente buena, no ve lo bueno que tenemos, no, Él ve personas perdidas en su pecado. Y entonces los llama a su debido tiempo para redimirlos y traerlos a formar su iglesia. Estando en esa condición de pecado, versículo 4 dice, Dios nos mostró su misericordia, el gran amor con que nos ha amado, y entonces nos da vida a través de Jesucristo. Entonces, el origen es seres humanos en medio de maldad. El paso número 2 es Dios muestra su amor para redimirnos a través de Jesucristo. ¿Y cómo hace esto? Existen dos tipos de personas. Partiendo desde la antigüedad hasta nuestros días, para llegar a lo que es la iglesia de Dios, existen dos tipos de personas. Existen los judíos y existen los gentiles. Existen los descendientes en sangre de Abraham y los que en sangre no descendemos de Abraham, judíos y gentiles. Dios tenía en su corazón desde la eternidad formar una iglesia, formar un pueblo para Él, formar una familia para Él, donde estuvieran integrados tanto judíos como gentiles. En la primera parte del proceso de hacer un pueblo para Él, de formar una familia para Él, trata con los judíos de manera muy particular y especial. Y de eso nos da cuenta el Antiguo Testamento. Pero después de Jesucristo, a través del ministerio de Él y con gran énfasis en la tarea que desarrollan los apóstoles, Dios va integrando también a los que no son judíos, es decir, los gentiles, para sumar a ambos grupos, a judíos y a gentiles, y todos llegar a hacerlos su pueblo, para formar con judíos y con gentiles a lo que es conocido hoy día como su iglesia. Judíos y gentiles estábamos separados unos de otros, y tanto judíos como gentiles también separados de Dios. Un aspecto interesante que de manera representativa nos habla de toda esta separación entre judíos y gentiles, y además la separación de ambos para con Dios. Lo vemos claramente representado en el templo. El santuario de los judíos, allí en Jerusalén, particularmente en los días del Señor Jesús. La parte central era propiamente el templo, pero al templo solamente podían entrar los sacerdotes para ministrar. La ley impedía que aún los judíos entrasen a cierto lugar. Las ordenanzas de la ley solamente limitaban la entrada del sumo sacerdote al lugar santísimo, que representaba la presencia perfecta de Dios. Solamente permitía la entrada al lugar santo.
con ciertas funciones específicas a los sacerdotes. Pero el resto del pueblo, aun siendo judío, no podía entrar a lo que era estrictamente el templo, el edificio del templo. Alrededor de lo que era propiamente el templo había lo que es un patio, que encontramos definido en los evangelios como los atrios. Y había dos tipos de atrios. El que estaba pegado de manera inmediata al templo era conocido como el atrio de los judíos, aquellos que pertenecían al pueblo judío. Los gentiles podían entrar, pero alrededor del patio o el atrio de los judíos existía otro espacio más alejado todavía del templo, el cual era conocido como el atrio de los gentiles. Los que no eran judíos solamente podían llegar hasta ese lugar conocido como el atrio de los gentiles. Y había una pared, había una división que impedía cruzar a gentiles al espacio de los judíos. Había una barrera, había una pared física de separación entre gentiles y judíos al momento de estar en el templo. Pero esta división no solamente era entre judíos y gentiles. La ley, las normas que Dios había establecido desde la antigüedad en los días de Moisés, impedía que además los judíos, aun siendo el pueblo escogido de Dios, entraran hasta el lugar santísimo. De tal manera que todo esto que ocurre en el templo es el símbolo de la barrera que hay, la separación que hay entre gentiles y judíos. Pero a su vez, como tanto gentiles como judíos tienen un problema para acercarse realmente a Dios. Aún los judíos mismos no tenían permitido entrar al santuario. Ahora, ¿qué es lo que ponía esas barreras? Sí, en el caso del templo, sí, estaba la pared que separaba a gentiles de judíos. Estaban los muros de lo que era expresamente el templo, lo cual no permitía que aún los mismos judíos en su totalidad entraran al santuario. Había barreras de división. Ahora, ¿qué es lo que ponía esa barrera? ¿Qué es lo que representaba ese muro de separación del cual nos habla el capítulo 2? Dice que, versículo 14, ambos pueblos, judíos y gentiles, dice, los hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Esa barrera, Jesucristo la quitó. Y de judíos y de gentiles, ahora hace un solo pueblo, y es el que hoy conocemos como la iglesia de Jesucristo. Pero había una pared que los separaba. Ahora, ¿cuál es esa pared? Versículo 15. Dice que Jesucristo abolió en su carne las enemistades. Y enseguida menciona cuáles eran. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Es decir, que la separación de judíos y gentiles era por causa de la ley. La ley hacía distinción entre judíos y gentiles. Y Jesucristo vino para cumplir, tanto por gentiles como por judíos, de una manera perfecta toda la ley. Y Jesucristo, al obedecer perfectamente las ordenanzas del Padre, entonces derribó esa pared de separación. De eso es lo que viene hablando el capítulo 2. Algo muy interesante que llama la atención y que es importante recordar. Capítulo 2, versículo 17. Hablando del ministerio de Jesucristo en la tierra, dice que vino y anunció las buenas nuevas de paz, la reconciliación. Dice, a los que estaban lejos, los gentiles, y a los que estaban cerca, los judíos.
de los que estaban en relación a Dios, los que estaban lejos, los gentiles, los que estaban cerca, los judíos. Pero hay algo muy interesante en esas palabras. Dice, los que estaban lejos y los que estaban cerca, pero ni unos ni otros estaban dentro. Cuando leemos esto, viene a mi memoria aquella ocasión en que alguien le pregunta al Señor Jesús, ¿qué necesito hacer para ser bueno? Los mandamientos sabes, le dice Jesús, y comienza a enumerarlos. Y le contesta a esta persona, los he obedecido todos ellos desde mi juventud. En toda esa ocasión, finalmente la conclusión del Señor Jesús le dijo, no estás lejos del reino de Dios. No está lejos, pero tampoco estaba dentro. Y es interesante que cuando habla tanto de judíos como de gentiles aquí, el apóstol Pablo usa una idea muy similar a la que planteó Jesucristo en aquella ocasión. Dice, a vosotros los que estabais lejos, los gentiles, y los que estaban cerca, los judíos, unos lejos, otros cerca, pero ninguno de ambos grupos estaba adentro. Estaban mantenidos fuera de lo que era propiamente el templo, que simbolizaba la presencia perfecta de Dios, la relación perfecta y cercana con el Padre. Sí, los judíos eran el pueblo escogido, pero solamente estaban cerca, no estaban todavía compenetrados en esa relación con el Padre. ¿Y qué hace Jesucristo? Primero, derriba esa pared que divide a judíos y gentiles. Él cumple toda la ley que los mantenía separados a ambos grupos para poder hacer que judíos y gentiles se reconciliaran. Y además de eso, capítulo 2, versículo 18, porque por medio de él, es decir, de Jesucristo, unos y otros, es decir, los que estaban lejos y los que estaban cerca, dice, ahora tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Ya no son los que están lejos, ya no son los que están cerca, son ahora los que están adentro, los que han entrado hasta el lugar santísimo. Recordemos que cuando Jesucristo es sacrificado, es colgado allí en la cruz al momento de morir y con ello cumplir la obra redentora a lo cual había venido. El velo que había en el templo se rompió, simbolizando con ello efectivamente lo que dice este pasaje, que judíos y gentiles, unos lejos, otros cerca, pero ninguno dentro, ahora, por el sacrificio de Jesucristo, dice, ahora ya tenemos entrada. Ya no estamos lejos, ya no estamos cerca, estamos adentro del reino de Dios. Tenemos total libertad para acercarnos a nuestro Padre, como vamos a leer más adelante en la carta a los Hebreos. Entonces, el capítulo 2 nos habla entonces de ese proceso de cómo Dios forma a su iglesia. En el capítulo 1, Él la planea. En el capítulo 2, la establece. Para formar esa iglesia, toma judíos, toma gentiles, rompe las barreras que había entre ellos impuestos por la ley. Esa ley que Jesucristo la cumple de manera perfecta. Y además, tanto judíos como gentiles, unos lejos, otros cerca, pero que no estaban realmente adentro del reino de Dios, no estaban realmente en una completa relación con Dios. Jesucristo también rompe esa barrera y entonces permite que tanto los que estaban lejos, gentiles, como los que estaban cerca, judíos, ahora estén dentro de la relación con Dios. Y es así como entonces se establece lo que primero estaba planeado, ahora se hace realidad a través de Jesucristo. Pero ese es el ministerio de Jesucristo. Ahora, ¿cómo se aplica esto al ser humano? Y llegamos entonces al capítulo 3. Y hay dos elementos importantes para que esto se haga ya totalmente real en el ser humano. En el capítulo 1 es el plan, en el capítulo 2
es la obra de Dios para formar esa iglesia. En el capítulo 3 es cómo se hace total realidad en el ser humano. Y hay dos aspectos muy importantes. Los primeros versículos, Pablo habla de su ministerio, en el sentido de mostrar que Dios le permitió estas verdades expresadas en el capítulo 1 y en el capítulo 2, que eran un gran misterio, como lo expresa en el capítulo 3, dice Pablo, y se me ha dado el comunicar este misterio. Para consolidar entonces ese plan de Dios y traerlo a ser realidad plena en el ser humano, necesita personas que estén comunicando a otros el plan de salvación. Dios levanta a sus hijos, aquellos que ha redimido, a ti y a mí, en este caso a Pablo. Dios nos levanta para usarnos y alcanzar a otros con las nuevas de salvación y entonces venir a formar parte de la iglesia. Número 2, se requiere de la intervención del Espíritu Santo y para ello es necesario la oración. La oración que va a llevar a los creyentes, que va a llevar a las personas bajo la influencia del Espíritu Santo a un mejor conocimiento de Jesucristo, de su persona, de su obra. Le va a llevar en ese conocimiento a reconocer su condición de pecado, capítulo 2. Va a llevar a reconocer su relación con los seres humanos, creyentes y no creyentes. Y va a llevarle a reconciliar finalmente con el Padre a través de Jesucristo. Entonces, en ese desarrollo de la historia de la iglesia, del plan de salvación, encontramos precisamente el plan en el capítulo 1, el método establecido por Dios en el capítulo 2. En el capítulo 3 encontramos la realización ya de esos planes para juntar a los creyentes. Y una vez que está la iglesia, una vez que todo esto se ha ido cristalizando y cobra realidad en el mundo, porque ese es el plan de Dios, entonces llegamos a la segunda parte de la carta a los Efesios, capítulos 4 al 6, donde la idea principal es, ahora que tú ya eres parte de esa iglesia, que has entendido que tu salvación estaba en el corazón de Dios desde la eternidad, ahora que has comprendido que eres salvo por gracia y has sido reconciliado con tus semejantes y especialmente has sido reconciliado con el Padre, ahora que otros te han compartido a ti las buenas nuevas de salvación, que han orado por ti y que Dios ha permitido que le conozcas, ahora que ya eres salvo, ahora que ya eres parte de esa iglesia, tu estilo de vida debe ser diferente. Capítulo 4. Como conjunto de la iglesia, como parte de la iglesia, ese conjunto de creyentes, estamos llamados a vivir en unidad. Diferentes. No todos tenemos las mismas capacidades, no todos estamos llamados a las mismas tareas. De ahí viene en el versículo 11 y en adelante lo que tiene que ver con los dones. Cada redimido es diferente uno de otro. No se trata de uniformidad, somos distintos, pero dice Dios, en medio de esas diferencias, si en verdad has creído en mí, si eres parte de esa iglesia que yo planeé desde la eternidad, estás llamado a vivir en unidad. La pregunta es, ¿hemos captado el plan de Dios? ¿Estamos realmente dentro de la iglesia? Si somos hijos de Dios, si somos parte de su iglesia, tenemos el compromiso, tenemos la encomienda de Dios de vivir en unidad con los demás creyentes. Somos diferentes. Esas diferencias debemos usarlas para llevarnos a crecer juntos para la gloria de Dios, que es el propósito principal para el cual nos redimió. Otra de las características importantes que debe haber en la iglesia, en todo aquel que ha creído en Jesucristo, mismo capítulo 4,
además de vivir en unidad, debe haber una transformación de vida. Todo aquel que es integrado a la iglesia, siguiendo todo ese plan que encontramos capítulo 1, 2 y 3, todo el que ha creído entonces en Jesucristo debe de caminar en una transformación de vida. Capítulo 4, versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, lo que eran antes de ser salvos. Dice, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Aquel que pertenece a la iglesia de Dios está llamado a una transformación de vida. Si tu manera de vivir hoy que has creído en Jesucristo sigue siendo igual a tu manera de vivir de antes que no conocías a Dios, lo más probable es que aún no has nacido de nuevo. Entonces tienes que reflexionar realmente qué está pasando en tu relación con Dios. Porque el plan de Dios es que todo aquel que es integrado a la iglesia tenga una transformación de vida. Y pasa entonces luego al capítulo 5 con diferentes ideas, pero la idea principal es esa transformación de vida se debe reflejar en todas las áreas. Aunque aquí menciona exclusivamente tres de manera muy particular. Pero no quiere decir que se limita solamente a esto, sino es para plantear solamente la idea de que todas las esferas de nuestra vida deben estar siendo transformadas. Y pasa entonces capítulo 5 y capítulo 6 a hablar de tres áreas importantes de la vida del ser humano en las cuales debemos ser transformados. Nuestra vida conyugal habla de la relación esposo y esposa. Habla de la relación padres-hijos, la vida en familia. Y habla de la relación laboral, ese trato entre siervos y amos, entre patrón y empleado, diríamos hoy. Todas las áreas de tu vida deben estar siendo transformadas. Aquel que cree en Jesucristo, aquel que es parte de la iglesia, está siendo transformado por Dios en todas las áreas de su vida. Hasta aquí entonces habría que preguntarnos, ¿realmente se está transformando tu vida día a día? Todas las áreas de tu existir están siendo tocadas por Dios para hacerlas diferentes. ¿Estás permitiendo que Él trabaje libremente en ti para transformarte? ¿Qué área de tu vida aún no está bajo el gobierno de Dios y que hoy necesitas decirle, Señor, aquí está esta parte de mi vida, tómala, gobiérnala, quiero ser transformado también para que en esto tú seas glorificado? Ese proceso de transformación no es un proceso fácil. Ese transitar de lo que llama aquí el viejo hombre al nuevo hombre, ese cambiar de nuestro estilo de vida que vivíamos antes de ser redimidos para tener un nuevo estilo ahora que somos hijos de Dios, eso no es sencillo. Es una lucha realmente ardua. Es algo totalmente difícil. No esperes que por ser hijo de Dios y venir ahora a ser parte de la iglesia, tu vida va a ser fácil. Algunos dicen, ven a Jesucristo, cree en Él y tus problemas van a ser resueltos y tu vida va a ser muy sencilla. No, no es cierto. La vida como hijos de Dios, en ese proceso de transformación, es una vida bastante difícil. Y es con esa idea que concluye entonces en la carta a los Efesios. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En otras palabras, Satanás con sus ángeles que le siguen.
van a tratar de que ese proceso de transformación en todas las áreas de tu vida sea detenido. Van a procurar que no crezcas, que no seas transformado como Dios lo desea. Y van a estar poniendo obstáculos diversos para que tu vida no cambie día tras día. Esta lucha no es fácil. Pero entonces agrega a Dios a través del apóstol Pablo, pero tienen herramientas para poder vencer. Tienen recursos que tomar para poder salir adelante en esa lucha de transformación. Y pasa a describir lo que se suele llamar la armadura de Dios. La armadura que debe de portar el creyente. No la describo, pueden leerla con calma en el capítulo 6. Solamente resumo lo siguiente. Esta armadura nos lleva a una idea muy importante. Para poder vencer, para poder ser transformados cada día, no es en nuestras fuerzas, porque nuestra lucha es espiritual. No estamos luchando contra seres humanos, estamos luchando contra seres espirituales que quieren impedir esa transformación de vida. Por lo tanto, nuestras fuerzas no nos pueden llevar adelante en ese proceso. Toda esta armadura nos lleva a una idea principal. Cuando lo lean con calma podrán profundizar en ello. Pero nos lleva a una idea importante. Para poder crecer, para poder ser transformados, necesitamos depender de Dios. Si no dependemos de Dios, que es a lo que apunta toda esa armadura descrita en el capítulo 6, si no dependemos de Dios, no podremos caminar en la transformación que Él desea que ocurra en sus hijos. No te confíes en tus fuerzas, no confíes en tu experiencia, no confíes en tus poderes, no confíes en tus posibilidades. Confía en Dios, depende de Dios. Mantente tomado de la mano de Dios. Solo entonces podrás estar creciendo en esa transformación que Dios desea de ti. A grosso modo, lo que encontramos en esta carta a los romanos, el plan de Dios para formar una iglesia. Una iglesia donde cada uno de sus miembros esté siendo transformado en un proceso que no es fácil, pero que es posible lograrlo si dependemos de Dios. Con estas ideas y con una lectura más detenida que hagas de esta carta, Dios siga hablando a tu corazón, te perfeccione y te lleve a ser en verdad parte de esa iglesia con el carácter que Él espera de ti. Que Dios te bendiga y siga hablando a tu corazón a través de su palabra. Te agradecemos, Dios, porque nos has dado esta palabra tuya, que nos inspira, que nos enseña, que nos anima a seguir ese plan que tú has diseñado y al cual nos has llamado a través de Jesucristo. Gracias por redimirnos. Gracias por darnos un propósito también al hacernos hijos tuyos a través de Jesucristo. Que esa obra que tú has empezado cada día sea completada. Ayúdanos en nuestras luchas. Ayúdanos en ese proceso de transformación. Que podamos depender cada día de ti para ser esa clase de hijos que tú deseas. Gracias por tu palabra. Síguenos hablando con ella. Perfecciona nuestras vidas usándola a través de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.